Bienvenidos al programa Líderes con Corazón. Un programa de Javier Santos para acompañar a las personas que desean ser los líderes de sus vidas, más allá de las circunstancias que le rodeen. Porque no es tan importante las circunstancias que nos rodean como interactuar siempre desde los sentimientos adecuados. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Santos, estás en mi canal de Patreon Líderes con Corazón y como cada semana vamos a hablar directamente sobre un líder y de las cualidades que este líder nos puede aportar en nuestra vida y cómo podríamos de alguna forma mejorarnos. Hoy voy a hablar de un tema un poquito extraño en un líder, el riesgo de pensar deprisa. Vamos a intentar instaurar el eslogan piensa despacio y triunfarás. ¿En quién nos estamos fijando? Bueno, pues nos estamos fijando en don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, por su trabajo pionero en ayudarnos a entender la estructura del sistema nervioso, y este gran hombre fue considerado como el padre de la neurociencia moderna. Podríamos decir o pensar que Santiago Ramón y Cajal era un genio, pero él mismo era el que decía que él no era ningún genio. Lo único que pensaba y actuaba de una forma diferencial, ¿no? Entonces, hoy aprenderemos de alguna forma a entrar en la habilidad del pensamiento del caminante para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas que tengamos en la vida. Acordaros, en la escuela, cuando teníamos al profesor o la profesora de turno haciendo una pregunta y ya estaba el compañero o compañera que siempre lo sabía todo, levantando el brazo como diciendo yo sé, pero si tú ni siquiera sabías todavía de qué se trataba la pregunta, ¿no? Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? Algunas personas parecen tener pues cerebros como si fuesen de coches de carreras que van a la línea de meta respondiendo muy rápido, ¿no? Y otras personas como yo, o sea, no vamos a engañarnos, tienen lo que podemos llamar cerebros de caminantes. ¿Llegamos a la línea meta? Sí, pero como estamos caminando, llegamos mucho más lento, mucho más despacio. Con el coche de carreras, bueno, pues se llega a la meta muy rápido, pero todo se hace de una manera que parece que va todo muy precipitadamente, ¿no? Están, de alguna forma, dentro de una carretera fija, es decir, muy llana, muy lisa y todo va muy rápido en su cabeza. Saben, eso sí, exactamente hacia dónde van. Sin embargo, por otro lado, el caminante lo que se mueve es muy lentamente, pero mientras va caminando puede tener a su alcance paisajes, oler flores, escuchar a los pájaros del camino. Siempre va de alguna forma teniendo una serie de detalles que en el coche de carreras nos perdemos. El coche de carreras y el cerebro del caminante, en otras palabras, podríamos decir que tienen dos experiencias completamente diferentes. Y aunque el cerebro del caminante puede moverse mucho más lejos, algunas veces, pues no siempre, por la forma que trabajar, puede ver más profundamente. Hablaremos entonces de que Santiago Ramón y Cajal, aquí en su ejemplo, ¿no? Vamos a poner que aquí es donde las cosas, de alguna forma, podríamos decir que se ponen interesantes. Porque decíamos que Ramón y Cajal, él mismo, no se consideraba un genio. Él decía que sí, que bueno, que él era un estudioso, pero que simplemente él se encontraba trabajando con genios, que descubrió que ellos asiduamente compartían los mismos problemas. Por ejemplo, estos genios con sus cerebros de coches de carrera solían saltar adelante hacia conclusiones apresuradas y cuando eran incorrectas el problema es que no volvían a rectificar, buscaban de alguna forma reafirmarse y volver a pensar que estaban siempre en lo correcto, ¿no? Así seguían insistiendo con la conclusión incorrecta que obtuvieron. Eran cerebros súper rápidos que podrían encontrar justificaciones muy fáciles a sus conclusiones, porque realmente no buscaban demostrar que estaban equivocados. Sin embargo, Santiago Ramón y Cajal tenía un cerebro caminante persistente
Él llegaba con una hipótesis y entonces la revisaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Era muy persistente para ver en qué forma se revelaría si estaba equivocado. En lugar de solo intentar probar que estaba en lo correcto, él de alguna forma buscaba la posibilidad de cómo se podría demostrar que estaba en lo incorrecto. Si estaba equivocado, pues nada, rectificaba y cambiaba su mente y flexiblemente intentaría de nuevo una nueva posibilidad. Así fue como su cerebro se convirtió en persistente y su flexibilidad fue lo que realmente hizo un investigador superestrella a don Santiago Ramón y Cajal. Él no era un genio, él era un hombre persistente y flexible mentalmente. Podríamos decir que algo muy similar le ocurrió a Michael Faraday, el padre de la electricidad. Este hombre, en sus orígenes, era un hombre muy humilde que no tuvo acceso de joven a una serie de estudios superiores y a través de su persistencia, de su pasión, descubrió realmente los principios de la electricidad moderna. Faraday tenía una mentalidad también de caminante y no daba por sentado ninguno de los hallazgos en el terreno que estaba estudiando. De hecho, repetía constantemente las investigaciones que habían realizado otros científicos para aprender y también para analizar los detalles de las conclusiones a las que habían llegado. Solo así descubrió realmente que existía una relación entre la fuerza magnética y la electricidad. Y esta es una de las grandes diferencias entre la mentalidad de coche de carreras y la de caminante. Cuando la premura aprieta, ni hay espacio para cuestionarse ni para entrar en la flexibilidad. Por ello, la mentalidad de un coche de carreras o de una mente de carreras suele ser muy rígida, con menos capacidad de adaptación a lo que encuentra por el camino, como sucede en casi todas las ciencias que podamos hablar. Este tipo de fenómenos es visto en muchos campos diferentes. Por ejemplo, imaginaros que necesitamos un negociador en un atraco o en, bueno, lo que fuese. Realmente hay una persona con un cerebro de coche de carreras, no son los que mejores resultados van a obtener. ¿Por qué? Muy fácil, porque las situaciones de rehenes, con sus propias nociones preconcebidas, que son algunas veces fatales, les llevan realmente a no saber cribar la información crítica que se revela durante la conversación, con lo cual no pueden cambiar su mente flexible y su mente inflexible, y sacar ventaja de las distintas informaciones que vas obteniendo a lo largo de la negociación. Así que si tienes un cerebro de coche de carreras, tu cerebro debe tener unas grandes cualidades, pero debes estar alerta. Uno de tus mayores activos puede realmente convertirse en tu mayor riesgo si te acostumbras a pensar que estás siempre en lo correcto y que eres la persona más inteligente de tu entorno. Sin embargo, si tienes la fortuna de tener un tipo de cerebro de caminante, alégrate, porque hay mucho en los que puede contribuir en el mundo con tu lenta y algunas veces muy impresiva manera de abordar los problemas. Podríamos decir, en definitiva, que en un mundo donde la información va tan deprisa como es el actual, nos valdría la pena entrenar la habilidad del pensamiento del caminante si queremos encontrar buenas soluciones. El aprendizaje no siempre entiende de prisas y las reflexiones requieren su tiempo, que no es lo que se estila en las redes sociales y en el mundo de las empresas. Sin embargo, curiosamente, cuando reflexionamos y nos cuestionamos y tenemos la capacidad de ser flexibles, hasta con nuestras creencias de partida, podemos encontrar soluciones que a priori ni se te ocurrieron imaginar en ningún momento. Por ello, caminemos hacia nuestra maestría personal.
Solo cuando activamente haces algo por ti mismo, por ti misma, es cuando tu aprendizaje realmente tiene un valor intrínseco, no solo extrínseco, es decir, se va a quedar dentro de ti almacenado. Yo podría pedir a un mecánico profesional que me enseñase o me explicase cómo se monta el motor de un coche, pero en realidad solamente ponerme encima del motor, de las piezas y montar ese motor es lo que me va a permitir a mi cerebro evaluar, reconectar y aprender a montar ese motor. Cuanto más uso hagamos del aprendizaje activo, es decir, montar el motor, por ejemplo, sería un aprendizaje activo, sobre los aspectos claves de una materia, mejores serán nuestras habilidades para cambiar nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. Os voy a contar también que Thomas Kuhn fue un detective. Bueno, no era un detective ordinario, venga. En primer lugar, era una persona que estudió y obtuvo el doctorado en física en la Universidad de Harvard. Además, después de obtener ese doctorado, hizo una serie de cambios mayor hacia ver qué era, cómo la historia de las ciencias se había desarrollado. De alguna forma, investigó cómo la ciencia iba consiguiendo mejores resultados. Estaba interesado en el proceso realmente de cómo se desarrollaba. Se cuestionó que si era de alguna forma simplemente una acumulación sostenida de fragmentos y piezas que gradualmente construyen nuestro entendimiento del mundo real. Imagínate como si vamos amontonando las ideas. Imagínate los libros como ideas y cada vez son más altas esas torres de libros, ¿no? O por el contrario, si es algo más puntual. Es decir, hay ahora un pico y luego sigue, ahí a partir de ese pico toda la información, otro pico y así sucesivamente. Curiosamente, Kuhn encontró que hay bastante de lo que conocemos como ciencia normal. La ciencia normal toma una idea o un enfoque y lo usa para construir pues, nuestras bases de conocimientos. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, un doctor, un médico que ha estudiado abriendo un canal de una persona y a partir de ahí empezó a tener una serie de informaciones. Sin embargo, de vez en cuando ocurre lo que puede ser llamado un cambio de paradigma. Por ejemplo, Einstein pudo ver a través de la física newtoniana clásica el universo de una manera diferente y más relativista, dando paso a lo que conocemos como la física cuántica. Los periodos de la ciencia normal, es decir, un periodo llano, vamos a decir, son interrumpidos por cambios de paradigma que moldea cómo la ciencia normal continúa su desarrollo, hasta que produce el siguiente cambio de paradigma. Es como si fuese montañita, otra montañita, luego llano, ¿no? Y así sucesivamente. Los cambios de paradigma nos permiten obtener ganancias enormes en nuestro entendimiento creativo del mundo. Pero vamos a ver entonces, ¿qué clases de personas hacen que se produzcan los cambios de paradigma? Estos cambios de paradigma, de alguna forma, tienen una gran influencia en el mundo, ¿no? Y lo que nos permite es ver cosas nuevas o lo mismo desde otro punto de vista. Kuhn encontró que había dos tipos de personas que promueven este tipo de cambios. Uno, las personas jóvenes. Gente que todavía no ha sido adoctrinada, es decir, que no tiene unos conocimientos en los cuales le han dicho esto es así, 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 para ver el mundo como todos lo hacen. Entonces, con sus ojos jóvenes pueden observar con perspectiva fresca las cosas que tienen alrededor. Ahora, si no te consideras tú una persona joven, porque probablemente estés pensando, no, yo ya tengo más de 20 años, estoy fuera de la edad, del rango de las personas jóvenes, bueno, no te preocupes. Hay otro tipo de personas que también promueven el cambio, según Kuhn. La gente que es mayor, pero que aún así siguen tan innovadoras como el joven. Estas personas normalmente son personas que han trabajado en una disciplina y han cambiado de disciplina, de carrera, de trabajo.
Ese cambio en el enfoque de profesión o de carrera es lo que realmente le permite al segundo grupo de personas mayores ver con una perspectiva original. Frecuentemente enriquecen una materia, un trabajo, con la experiencia anterior que tienen de su trabajo o de su materia anterior, ¿no? Con lo cual, la ciencia es cada vez, o el trabajo tiene una dimensión mucho más grande. Así se crean los modelos de innovación. Estos detalles de la ciencia pueden también ayudarnos a entender que la creatividad y la innovación en nuestra vida diaria son posibles, porque tú siempre tienes experiencia previa en muchos campos de tu vida. Bueno, este es la pequeña introducción para que en mi canal de Patreon, Líderes con Corazón, en los mecenas de bronce, puedas recibir lo que son las claves para poder establecer realmente una mente creativa en tu trabajo y en tu vida. Y en el grupo de mecenas de plata, lo que recibirás será un desbloqueo, un desbloqueo generalizado para este tipo de creencias limitantes de que yo no voy a ser capaz, cómo consigo tener esta creatividad. Asimismo, si llegas a estar abonado al Mecenas de Oro, si surgen problemas en el desbloqueo generalizado, los puedes consultar y te haré un desbloqueo personalizado. Espero que os haya gustado y espero contar con vuestro apoyo en mi canal de Patreon, Líderes con Corazón. Hasta la próxima semana.